Pues muchísimas gracias a la plataforma Tierra, muchísimas gracias a ti, Juan José, y la verdad es que es un placer poder compartir este webinar con los ponentes de la categoría que nos han precedido. Esperamos nosotros poder aportar algo en cuanto a herramientas prácticas para predicción de cosecha y gestión de riego en el olivar. Y antes de eso, pues me gustaría hacer una pequeña presentación de Greenfield, que somos un equipo que nos dedicamos a estudiar tanto el conocimiento agronómico como la tecnología para poder ofrecer soluciones a los agricultores, a las explotaciones agrícolas, para poder ser capaces de optimizar tiempos, recursos, insumos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera conseguir todos esos objetivos que nos están marcando tanto desde el propio mercado como desde las administraciones en cuanto a reducción de insumos, de aumento de la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Nuestra forma de trabajar, pues básicamente es utilizar la información objetiva que obtenemos de las fincas, aplicarle modelos predictivos y realizar una interpretación para poder hacer una recomendación. Digamos que al ser una empresa privada que trabaja para empresas privadas, tenemos que ir muy enfocados a una orientación práctica y pensamos que los técnicos, las empresas agrícolas, incluso la industria, están saturados de datos y tratamos de esos datos ser nosotros quien los analice, quien los desbroce, entre comillas, y quien los convierta en información y ayudemos a reducir esa carga de saturación de datos. Para eso, pues como decía antes, obtenemos información objetiva de distintas fuentes, sean de imágenes satelitales, sean de drones, de información meteorológica, de sensores proximales. Toda esa información se le aplica el barniz del conocimiento agronómico, o mejor dicho, se pasa por el tamiz del conocimiento agronómico y la automatización que nos permite la tecnología para poder generar recomendaciones y para poder convertirlo en aplicaciones prácticas para el agricultor. Eso lo estamos haciendo actualmente en el olivar en distintos ámbitos, en monitorizaciones con dron, con satélites, recomendaciones de riego, informes de suelo, pero hoy fundamentalmente quería que nos centrásemos en tanto las recomendaciones de riego como las predicciones de producción y calidad en el olivar. Y sí que haré una pequeña pasada sobre el sistema de alertas de anomalías en el olivar, muy al hilo de lo que se ha estado comentando en la ponencia anterior, con una aplicación orientada más a la parte práctica. Y si entramos dentro de la parte de monitorización del olivar y específicamente en la parte de recomendaciones de riego, generamos recomendaciones de riego para ayudar a las explotaciones agrícolas a ser más eficientes. Todos sabemos que las necesidades hídricas del cultivo vienen determinadas por el coeficiente del cultivo y por las condiciones meteorológicas, digamos que materializadas en la evapotranspiración. A ese coeficiente del cultivo, pues se le aplica unas correcciones pues para convertir esa K sub C en una K sub R y tener en cuenta y considerar a la hora de hacer esas recomendaciones de necesidades hídricas del árbol, pues el volumen de copa, pero todos aquellos factores que también influyen, como puede ser el año de plantación, la variedad o la orientación que afectan a las necesidades hídricas que puede tener el cultivo, ¿no? Y ser capaces de adaptar un coeficiente de cultivo teórico a un coeficiente de cultivo real, haciendo mediciones de copa, como por ejemplo podemos ver en esas imágenes que están ahí de fondo, en un olivar en seto a través de un vuelo de dron que nos permite sacar un ancho de seto
y con una altura que suele ser constante, pues capaces de ir actualizando el volumen de copa en cada momento del ciclo. O la otra imagen que podemos ver, el caso de mediciones de copa igualmente hechas con un vuelo de dron al principio de la temporada de riego en un olivar intensivo, ¿no? Bueno, pues como decía, toda esa corrección del coeficiente de cultivo me va a permitir adaptar, o mejor dicho, generar o detectar las necesidades hídricas que tenemos para cada una de las válvulas, incluso convertir la información más práctica de cara al técnico por turno. Y al final esas necesidades en milímetros, pues proporcionárselas en metros cúbicos, en horas o en el idioma que más sencillo le resulte al técnico, a la empresa agrícola para trabajar. ¿Vale? Aquí, de manera que no solamente podemos proporcionar las recomendaciones de riego en formato tabla, sino también en formato mapa que se envía al técnico para que pueda ver semanalmente cuáles van a ser las necesidades que tiene el olivar para la próxima semana. Si nos fijamos con detalle, que a lo mejor en la imagen no se ve suficientemente, pues para cada una de las válvulas tenemos la información de la válvula, del turno, de las horas que va a tener que aplicar en la próxima semana para cubrir las necesidades. Digamos que vamos funcionando por capas, de manera que al principio partimos de una coeficiente de cultivo teórico que corregimos con un coeficiente de cultivo real y al que le vamos aplicando distintos correctores, como por ejemplo pueden ser las estrategias de riego deficitario controlado. De manera que al principio de la campaña pues nos sentamos con los técnicos y bueno, pues compartimos cuál va a ser la estrategia que se va a aplicar en cada momento. Y hay empresas que quieren o fincas que quieren tener durante la floración el árbol bien nutrido, bien hidratado, que quieren tenerlo bien cómodo y en otros momentos de endurecimiento de hueso, cuando el árbol tiende más a hacer madera, pues tenerlo más retraído y de esa manera se predefinen antes del inicio de la campaña de riego cuáles van a ser los coeficientes reductores o en algunos casos hasta incrementales de riego deficitario. Y a eso la siguiente capa, digamos, que sería poder ajustarlo con la disponibilidad de agua. Una cosa es la teoría, otra cosa es cuál es el estado real, otra tercera, la estrategia que quiero seguir para maximizar mi producción y la cuarta es con qué recursos cuento. Pues a lo mejor no tengo todos los metros cúbicos que necesito y de esta manera puedo hacer una correcta planificación para el poco agua de la que voy a disponer, aplicarla más eficientemente durante la campaña. Y aquí tenemos un ejemplo en la misma finca donde se envía semanalmente la información de cuáles serían las recomendaciones de riego. En la imagen de la izquierda está el riego pactado, digamos, con la estrategia de riego deficitario controlado y a la derecha tenemos el riego estándar que le correspondería, ¿no? Pero sí que hay otra cuestión que no podemos olvidar, que es que una cosa es la dosis de riego, la recomendación de riego, y otra cosa completamente distinta es las necesidades hídricas. Para igualar las dos cosas, digamos que a las necesidades hídricas tendríamos que añadirle las circunstancias del suelo. No es si conocemos el suelo, pues seremos capaces de determinar no solamente cuánto qué agua tengo que aportar, sino cuándo y cómo y a lo mejor en qué número de pulsos o con qué distancia o con qué duración del riego, ¿no? Eso me lo va a determinar el suelo, que para eso contamos con herramientas como
los mapas de suelos, que es una de las líneas de trabajo en las que también hacemos. Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen de la izquierda un mapa de capacidad de retención del suelo, y en la derecha, digamos que la media de capacidad de retención por válvula, que al final va a ser mi unidad de gestión cuando estamos hablando de riego. Y si eso contamos con sondas de suelo que me permiten comprobar con sensores cómo está el suelo recibiendo el agua que le estoy aportando, pues seremos capaces de aplicar correcciones a esa teoría. Digamos que, por concretarlo un poco, partimos de una información teórica que vamos corrigiendo con la situación del seto, a la que le vamos aplicando las estrategias que queramos añadirle, y que corregimos por último con la disponibilidad que tenemos, y finalmente ajustamos con las circunstancias del suelo para tener unas recomendaciones de riego lo más ajustada posible, con el objetivo de que un factor de manejo tan crítico como es el riego en un olivar o en cualquier otro leñoso, pero en este caso estamos hablando de olivar, pueda ser aplicado de la forma más eficiente, para maximizar la producción, para reducir costes y bueno, pues al final para ahorrar el agua y optimizarla al máximo. Y estos son dos ejemplos de recomendaciones de riego a las que ya se ha aplicado todos esos factores correctores, para que al final el técnico pueda confiar en que ese trabajo teórico que tiene que hacer, pues ya le viene hecho y le viene procesado todas las semanas, ¿no? Y él, bueno, pues tendrá que seguir existiendo, por supuesto, las visitas a campo y el control in situ, pero al menos tiene una guía de qué es lo que tiene que hacer. Y aquí, por ejemplo, se está considerando ese área roja en el que hay una densidad de marras muy alta, y que hace que la dotación de riego tenga que ser completamente distinta al resto de la finca, o en estas otras zonas donde estamos hablando de variedades distintas o de marcos de plantación diferentes, ¿no? O por último, como en la parte de riego, bueno, pues facilitamos la información. Antes se hablaba que una cosa es la tecnología disponible y otra cosa es la tecnología que se usa. Los que trabajamos en estos ámbitos, es nuestra obligación hacerlo lo más sencillo para que al final lo disponible sea usable. Y quizá es difícil para un gestor ser capaz de hacer un riego diferenciado por válvula, pero sí puede hacerlo por turno. Bueno, pues facilitamos la información por válvula, pero la agrupamos por turno para una gestión más fácil en la vida real. Esta era un poco la parte de riego, y ahora muy brevemente quería comentar algo sobre las alertas de anomalías en cultivo, que es otra de las herramientas que estamos trabajando entre otros cultivos, para olivar, y que básicamente, y bueno, pues de una forma mucho más simple que lo que se ha explicado por el ponente anterior, en la parte de plagas y enfermedades, lo que muchas veces hemos visto que sucede es que al agricultor se le dice, bueno, te voy a ayudar a gestionar tu finca y te voy a dar un mapa de satélite, ¿no? Y te voy a dar incluso un mapa de dron, y te voy a dar un mapa del índice X y del índice Y, y ahora ha salido otro índice Z, y ahora hay otro índice nuevo, y al final decimos que por qué los agricultores no utilizan la tecnología como, al final lo que no podemos hacer es complicarles la vida, ¿no? Sí que es cierto que si se utilizan determinados índices o determinada información satelital, vas a conseguir muchísima información, ¿no? ¿Qué hemos tratado? Pues toda esa información que se puede conseguir haciendo esa interpretación, viendo cómo estaba de actividad fotosintética, de eficiencia clorofílica, cómo está de humedad la planta, cómo estaba la semana pasada, cómo estaba el año pasado, cómo estaba en floración, cómo está ahora que estamos teniendo un golpe de calor.
interpretando toda esa información se puede sacar conclusiones muy válidas, ¿no? Aquí de modo, digamos que jocoso, pues lo ponemos con este clásico mapa donde después de rascarte mucho la cabeza y de analizar muchos mapas, pues vas sacando conclusiones. Bueno, lo que hemos hecho al final es conseguir automatizar toda esa interpretación para generar un mapa de alertas que consiste en que vamos analizando todos los parámetros y vamos comparándolo con los patrones ideales de comportamiento, ¿no? Pues sean los índices que estamos hablando, sean las condiciones meteorológicas, se va comparando y donde se detecta que hay alguna desviación, pues se marca una anomalía, que si es leve se marca en amarillo, si es un poco más grave en naranja y si la situación es catastrófica, pues va a aparecer en rojo, ¿no? De manera que pasamos de una multitud de información a una interpretación. Me ha gustado mucho la ponencia anterior porque ahí se ha visto cómo es posible detectar incluso hasta la causa. Aquí, ¿qué estamos viendo? Un comportamiento anómalo. Aquí no estamos detectando la causa. La causa puede ser problemas de una plaga, problemas de una enfermedad, puede ser falta de agua o más bien exceso de agua. No sabemos cuál. Lo que sí sabemos es que el árbol está manifestando comportamiento anómalo en algunos parámetros, con el objetivo de que al estar utilizando información multiespectral que es mayor que la que conseguimos ver con el ojo humano, pues que seamos capaces de detectar de forma temprana problemas que puede tener el árbol. Y con este sistema de avisos, nuestro feedback es que se consiguen detectar problemas que de otra manera hubiesen tardado más en verse en una visita en campo, ¿no? Y por último, sí que me gustaría comentar la última herramienta que queríamos presentar, que son las predicciones de producción y de calidad hechas, o de más bien dicho, maduración, hechas con teledetección. Consiste en ser capaces de hacer predicciones tanto de producción como de rendimiento graso y su evolución con el objetivo de, pues la predicción de producción me va a permitir planificar contratos, negociar precios e incluso organizar la logística, sea maquinaria, en el caso de grandes empresas productoras, pues organizar mantenimientos de almazara, etcétera, etcétera. Y la predicción de la maduración, que me va a determinar la fecha ideal de recolección, al final eso, quizá lo anterior sea más útil para empresas más grandes o para explotaciones más grandes, y la predicción de fecha podría servir a cualquier agricultor, que le va a ayudar a maximizar el rendimiento y, por supuesto, también a mejorar la calidad, ¿no? La forma de hacerlo es a través de la combinación de distintos parámetros con teledetección, con imágenes de satélite. Somos capaces de hacer una zonificación de la finca que está relacionada con la producción, y esa zonificación me va a permitir marcar unos puntos de muestreo, tomar unas muestras y por sistemas estadísticos generar un mapa de producción donde voy a ver que, más allá del dato medio que muchas veces se maneja de, oye, he tenido este año 11 toneladas por hectárea o 16 toneladas por hectárea, 8, pues voy a ver que hay zonas que tengo más de 16, hay zonas que tengo menos de 6 toneladas por hectárea, ¿no? Y que me van a poner de manifiesto esa variabilidad que me ayudará a ir corrigiendo el manejo que estoy haciendo, ¿no? Y en la parte de predicción de rendimiento graso, esa predicción de rendimiento graso, que en este caso trabajamos con porcentaje de rendimiento graso sobre materia seca, me va a ir indicando cuál es la evolución de la generación de grasa del olivo. De manera que podré ir determinando en qué momento esa generación de grasa está creciendo, con lo cual puedo esperar, o cuándo se va a parar y estancarse, y me va a indicar el momento de recolección, ¿no?
De manera que aquí tenemos una predicción de rendimiento graso hecha el 15 de septiembre para el día 29 de septiembre, y que me está indicando qué zonas de la finca son las que están más avanzadas, qué zonas son las que están más retrasadas, para, en definitiva, ser capaces de, si voy a entrar en la finca, pues entrar por las partes que están más maduras, y cuando haya terminado con esas, las que estaban más retrasadas, pues habrán avanzado y conseguir aumentar, pues tenemos experiencia de hasta 1,8, 2 puntos el rendimiento neto, que al final influye de forma muy directa en la productividad de la finca, ¿no? Y bueno, y termino ya con esto, pues al final estas herramientas son las que van a ser capaces de que el agricultor saque el máximo rendimiento de su producción, y que simplemente por una decisión de cuándo cosechar maximice toda la inversión que ha realizado. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, y a disposición de todas las preguntas que pueda haber a partir de ahora. Muchas gracias.